juveniles. En este caso somos femeniles, todas somos de este mismo centro universitario, pero todas somos de diferentes carreras. Bueno, algunas se repiten, tenemos trabajo social, derecho, también hay otras que son de letras, más que nada la música, seguir con esta tradición que se remota a años muy atrás, donde solamente los estudiantes universitarios pueden ser parte de una tuna. Falta mucha cultura en este tipo, no se sabe mucho de todo esto, a veces nos ven así como con cara de feos, pero realmente esto trasciende. Los jóvenes de esta ciudad también participaron con su propia tuna. La música es algo muy bonito y siempre transmite sentimientos que siempre en la música nos reflejamos y vamos poco a poco viendo lo que nos pasa y lo vamos viendo. Esta es la diferencia de una tuna y una estudiantina. La tuna es una tradición que proviene de España, ¿sí? Y como tal es meramente universitaria y habla de una pertenencia a lo que es una facultad o una universidad como tal. En México se toma una diferencia, pero es meramente, vaya, de manera local. Te lo pongo así, en España no hay diferencia ni entre tuna, ni en rondalla, ni estudiantina. Tú le puedes llamar a cualquiera de las tres cosas y allá reconocen como la misma cosa. Invitación para que usted siga acudiendo a estos eventos y donde hay tunas para que escuche a estos jóvenes, pues lógicamente tienen una gran cantidad de repertorio y lo principal, apoyarlos, que una de las cosas es el aplauso y ellos seguirán fomentando con la música. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.